Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta nueva clase del curso de lenguaje. Vamos con este nuevo tema que son las palabras homófonas. Bien, esta definición de palabras homófonas ya se las había dado anteriormente. Bien, son palabras que suenan igual, pero que sin embargo tienen significados diferentes. Incluso se escriben diferentes. Bien, pero es común confundirlas en el día a día, o sea, al escribir. ¿Sí? Claro, un buen ejemplo es la palabra votar con V y votar con B. Bien, ese es un claro ejemplo de que, o sea, esas son palabras homófonas porque suenan iguales, pero se escriben diferentes. Y cada una tiene su significado diferente. Entonces, aquí les voy a explicar varias de esas palabras porque existen muchas de esas palabras que sí suenan iguales, pero tienen significados diferentes y se diferencian por lo menos en una letra. Y justamente tenemos aquí, a ver, vamos a empezar con palabras con B y V. Bien, como por ejemplo tenemos la palabra bello con B y bello con V. En estos casos, bueno, en este caso, yo creo que sí es más fácil de identificar. La palabra bello con B, la que estoy señalando aquí, viene de la palabra belleza. Bien, de belleza viene. Y la palabra bello con V viene ya de las vellosidades, o sea, de los pelitos que podemos tener en el cuerpo. Bien. Entonces, bello proviene de belleza con B y bello con V proviene de vellosidad. ¿Sí? Aquí también tendríamos, por ejemplo, lo que les acabo de decir, las palabras votar con B y votar con V. Bien, la palabra votar con B significa aventar algo, se podría decir. O sea que estoy tirando algo, estoy dejando algo en algún lado. Bien, y la palabra votar con V es de sufragar, o sea, votar por alguien, elegir a alguien mediante votaciones. Eso es justamente lo que se hacen en las elecciones. Bien, entonces es muy común encontrar, no sé, carteles, por ejemplo, en los que dicen no votar basura y lo escriben con V. Bien, entonces eso está mal escrito. Debería estar escrito con B grande o B simplemente. ¿Sí? Otro ejemplo también sería la palabra sabia y sabía. Bien, perdón, sin tildes ninguna. Sabia y sabia. Ambas se pronuncian igual, sin embargo tienen la B y la V. ¿Sí? Esto se puede diferenciar así, miren. La palabra sabia con B viene del verbo saber, bien, de sabiduría, viene de eso. O sea, al decirle a una persona que es sabia, se les puede decir, se le está indicando que posee gran sabiduría, que es inteligente, se podría decir así. Y la palabra sabia con V es en los casos que, por ejemplo, la, las plantas tienen una especie de mucosidad adentro. Algunas plantas tienen, por ejemplo, la sábila tiene una especie de mucosidad dentro. Entonces, esa mucosidad que llevan dentro se le llama savia, justamente así, con V. Entonces, sabiduría, savia con B normal viene de sabiduría y savia con V viene ya de las plantas. También otro buen ejemplo es el de bacilo con B y bacilo con V. Bacilo con B proviene de un virus, bien, una enfermedad, una bacteria, es un bacilo con B. Sin embargo, bacilo con V viene del verbo vacilar, o sea, de fastidiar a alguien, de tratar de confundir a alguien. ¿Sí? Entonces son palabras completamente distintas. Ahorita vamos a ver algunas oraciones en las que vamos a utilizar varias de estas palabras, así que ahí se van a entender mucho mejor. Y finalmente tendríamos la palabra tubo con B y tubo con V. La palabra tubo con B, ya saben muy bien que esto se refiere a los tubos de PVC con los que están hechos, no sé, el desagüe, las tuberías de agua, todo eso. Y tubo con V viene del verbo tener. Bien, ahorita vamos a ver justamente un ejemplo con esto también. Ahora vamos con este segundo cuadro de palabras con H y sin H. Como bien ustedes saben, la H es una, bueno, al inicio de una palabra, incluso también intermedio, es muda, o sea que no se pronuncia. Entonces es muy común encontrar palabras que llevan H y que no llevan H, que obviamente van a tener la misma pronunciación, pero que van a tener significados diferentes. Entonces vamos a empezar con esta primera palabra que es onda con H y onda sin H. Bien, onda con H es la que conocemos como resortera, o sea, esa liga que se podría decir, ¿sí? que utilizan, no sé, para lanzar piedras, para lanzar pelotitas, todas esas cosas. Entonces, con H se escribe eso, a una resortera.
Y onda sin H se refiere a las ondas, por ejemplo, que se generan, no sé, en el agua. Como por ejemplo cuando tiras algo sobre el agua se empiezan a formar unas ondas, así le decimos. Entonces, si nosotros queremos referirnos a esas ondas en el agua, se escribiría sin H. Bien, con H ya les dije que es la resortera. Y bueno, aquí la palabra hola y hola, que esta ya ustedes tienen muy claro la diferencia, pero sin embargo muchos aún siguen escribiendo, no sé, cuando saludan a alguien por WhatsApp o escriben, tal vez por escribir rápido escriben la palabra hola sin H. Bien, lo cual está mal, pero yo creo que todos tienen presente esto, pues que hola con H se refiere al saludo y hola sin H se refiere a las olas del mar, pues. También tendríamos estas dos de hecho y hecho, ¿sí? Hecho con H y hecho sin H, que esta es un poco más complicada tal vez de reconocer. Bien, hecho sin H proviene del verbo echar. Bien, esto proviene del verbo de echar. Y el hecho con H proviene del verbo hacer. ¿Sí? Entonces esas son las diferencias. ¿Sí? Ambos son verbos, son conjugaciones de verbos, pero provienen de verbos distintos. Bien, hecho sin H viene de echar, que justamente el verbo echar también se escribe sin H. Y hecho con H proviene del verbo hacer, que también justamente se escribe con H. Entonces ahí podemos diferenciar. Ahorita vamos a ver un ejemplo que va a quedarle más claro. Luego tendríamos estas palabras habría con H y habría sin H, que también se puede diferenciar por sus verbos de los cuales provienen. La palabra habría sin H proviene del verbo abrir, ¿sí? Y la palabra habría con H proviene del verbo haber. Bien, entonces la forma más sencilla de diferenciarlo es de qué verbo provienen. Pues si tú te estás refiriendo a abrir algo, o sea que yo abría esa puerta, por ejemplo, entonces no va a llevar H. Pero si te vas a referir, por ejemplo, al verbo haber, ¿sí? Entonces llevaría H. Y finalmente tendríamos las palabras hasta con H y hasta sin H. La palabra hasta con H también proviene del verbo hacer. Bien, proviene de un verbo. Sin embargo, hasta sin H es un sustantivo. ¿Sí? Esto proviene del... Bueno, esto es cuando nos referimos, por ejemplo, a una bandera que está sobre su asta, justamente que esa vara o ese palo que lo sostiene. Entonces, a eso hace referencia. Hasta es sin H, es un sustantivo. Y hasta con H es una conjugación de un verbo. ¿Sí? Entonces, más claro lo vamos a observar aquí en los ejemplos que tenemos aquí al final. Algunas oraciones en las que vamos a utilizar todas esas palabras. A ver, primer ejemplo. Con la onda lancé una piedra al agua y se formó una onda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estoy escribiendo onda con H al inicio. ¿Por qué? Porque es la resortera que yo les indico, pues que se utiliza para lanzar piedras, pelotitas. En este caso de la oración, se utilizó para lanzar una piedra. Y en el agua, al caer esa piedra con fuerza, se fueron a formar ciertas ondas o también olas que le podríamos decir. Pero en este caso vamos a utilizar la palabra onda sin H. Entonces aquí vemos muy claro la diferencia de onda con H y onda sin H. La palabra hola, por ejemplo, ya en esta oración, hola. ¿Ya viste esa ola inmensa? Aquí si te das cuenta estamos utilizando las dos olas, una con H y otra sin H, pero una hace referencia al saludo y otra hace referencia a una ola en el mar, por ejemplo. Bien, esta oración sí es más sencilla de reconocer por ustedes, pues. Ustedes saben muy bien cómo se utiliza hola con H y hola sin H. Finalmente, bueno, aquí la siguiente oración tendríamos botaré la basura antes de ir a botar. Bien, entonces si te das cuenta aquí estoy utilizando botaré con B labial. Bien, con B labial estoy utilizando botaré. Y al final estoy utilizando con V botar. Entonces en estos casos, si te das cuenta, botar aquí provino de botar la basura, o sea que estoy echando la basura en un lugar. Y la palabra botar de sufragar, pues de ir a las elecciones y elegir algún candidato. Bien, esa también es un par de palabras muy sencillas de diferenciar. Otra oración sería, a ver, en mi casa se rompió un tubo de desagüe y mi papá tuvo que llamar al gafitero. Aquí también observamos claramente la diferencia entre la palabra tubo con B y tubo con V.
¿Sí? Tubo de desagüe se hace referencia, ya saben, a los tubos de PVC que están en las tuberías de agua y desagüe de nuestras casas. Y aquí la palabra tubo del verbo tener, que hace referencia a que el papá tuvo que llamar a un gasfitero. Bien, claras diferencias. Siguiente oración. Yo he hecho mis tareas. Si te das cuenta, aquí estoy utilizando el hecho con H. Aquí en la siguiente oración estoy utilizando el verbo hecho sin H. Entonces, en este caso, proviene del verbo hacer. Pues, ¿por qué? Porque al decir esto, yo he hecho mis tareas, quiere decir que he llegado a hacer mis tareas. Entonces, esto está proveniendo del verbo hacer. Por lo tanto, se escribe con H. Si no llevara H, ¿qué significaría esto? Que, no sé, que he echado mis tareas en algún lugar. O sea, que he agarrado mis tareas y las he, no sé, depositado en la basura, en algún lugar. ¿Sí? Si no llevara H. Sí, porque sin H proviene del verbo echar, o sea, de soltar, botar, se podría decir. Pero en este caso proviene de H, ¿por qué? Porque se refiere a hacer las tareas. Y la última oración que tiene la palabra hecho sin H. Yo me echo sobre el sofá cuando quiero dormir. Si te das cuenta, aquí sí proviene del verbo echar, o sea, de recostar, ¿sí? Sobre un lugar. Por eso es que no va a llevar H. Yo me echo sobre el sofá cuando quiero dormir. Entonces aquí también habría una clara diferencia entre hecho con H y hecho sin H. Y bueno, con estas oraciones estaríamos terminando la clase del día de hoy. No hemos utilizado todas las palabras porque, bueno, tendríamos que haber visto, no sé cuántas oraciones, porque hemos visto aproximadamente unas 10 palabras, 5 por cada tipo, cada cuadro. En total serían 20 palabras, bueno. Sí, pero ya las demás palabras se las voy a dejar como actividad para que ustedes creen oraciones. Sí, con diferenciando, claro, aquí ya les expliqué. Y bueno, si alguna cosa, alguna cosa todavía no les queda claro, pueden consultarme aún. Bien, entonces estaríamos terminando la clase el día de hoy.